Muy buenas tardes, muy buenos días. No importa, no estamos en vivo hoy. Estamos haciendo esta clase grabada porque tuvimos problemas en nuestra transmisión, cosa que lamentamos mucho. Pero hay que seguir viendo nuestro tema de hoy, que son las propiedades coligativas. ¿Ya? Propiedades de la solución, estamos todavía en el contexto de disoluciones y vamos a ver primero definir o recordar las soluciones electrolíticas y no electrolíticas, la definición de las propiedades coligativas, el factor de Van Hoff, el aumento bioscópico y el descenso crioscópico, que son dos de estas propiedades coligativas. Algunas nos van a quedar pendientes para la próxima clase. ¿Ya? Es muy importante este tema, pregunta fija de nuestra PSU, y recordemos un poquito de lo que habíamos visto en la clase pasada. Vimos esta fórmula para enmarcar, para dibujarla en el refrigerador, pegarla en el refrigerador también, que era el famoso CV igual CV. La concentración inicial y el volumen inicial multiplicados, si es que yo no agrego más soluto, van a corresponder a lo mismo que la concentración y el volumen final. Es decir, que si no varía el soluto, voy a poder hacer esa igualdad y despejar la incógnita que esté ahí dando vueltas, porque siempre va a haber una incógnita en nuestra PSU. En este caso, suele aparecer pregunta casi fija. ¿Ya? Si es que me equivoco a fin de año, me lo recuerdan. Si es que no aparece, lo más probable es que aparezca. ¿Ya? Y la vimos, trabajamos un poquito con ella. Que un ejercicio pendiente, que lo vamos a ver en la próxima clase. Recuerden que la gracia de los ejercicios es hacerlo en vivo, con ustedes aquí opinando, corrigiéndome a veces, con toda razón, muchas veces. Así que el ejercicio pendiente lo vamos a ver la próxima semana en vivo, esperemos. ¿Ya? Habíamos definido ya el concepto de concentración. ¿Se acuerdan cuando hicimos la tonterita esa del jugo, que le echábamos más agua, menos agua, y al final teníamos esta idea de la concentración? La concentración no solamente aplica para ver directamente la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Hay otras propiedades que dependen de este fenómeno que es la concentración, esta cantidad de soluto y solvente que tengan las disoluciones, ¿ya? Como dice aquí, podríamos pensar que las propiedades físicas de una sustancia van a ser siempre iguales y que no van a cambiar si es que yo le echo más soluto o menos soluto, pero eso no es así. Las propiedades físicas de una solución dependen de la cantidad de soluto, cosa que es muy importante. No es un detalle que cambie las propiedades físicas, ¿ya? Y esas son las famosas propiedades coligativas, que son aquellas que van a depender de la cantidad de partículas que estén dando vueltas como soluto, ¿ya? Dependen de la cantidad de soluto y no de la naturaleza del soluto, pero dependen sí de la naturaleza del solvente. Estoy introduciendo eso, vamos a verlo un poquito más adelante, pero ojo con eso, ¿ya? Vamos a verlo en detalle. Y las propiedades coligativas que nosotros vamos a ver en nuestra PSU son estas cuatro que están aquí, y el día de hoy les voy a hablar de las dos primeras solamente, que son temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, que son básicamente las que cambian producto de añadir soluto a un medio. Y también tenemos otras dos, que son la presión de vapor y la presión osmótica, que también van a cambiar dependiendo de la cantidad de soluto que tenga dando vueltas la solución, ¿ya? Pero antes de ver estas propiedades coligativas, tenemos que hablar de una cosita que es súper, pero súper importante, y recordar, porque creo que ya lo habíamos visto, que existían dos tipos de soluto, ¿ya? Creo que lo habíamos visto, no sé si, no estoy seguro, si es que no lo estamos viendo ahora, no pasa nada, ¿cierto? Tenemos dos tipos de solutos: aquellas sustancias o solutos que son electrolíticos o electrolito, y aquellos que no son electrolitos. Recuerden que la palabra lisis, en este caso de la cual deriva el lito, significa romper. En este caso, los electrolitos son sustancias que cuando entran en solución se van a descomponer de alguna forma, y esa descomposición o los productos de esa descomposición van a permitir la conducción de la electricidad. ¿Ya? Es siempre, o están muy vinculados aquí, los compuestos iónicos. Y no sé si ustedes lo recuerdan, eso destáquenlo por ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos enlaces y vimos el enlace iónico? El enlace iónico se daba entre dos átomos que estuvieran muy lejos de la tabla periódica, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Bueno, cuando teníamos ese fenómeno, esos átomos en el fondo repartían los electrones, uno se lo pasaba al otro y quedaban con carga. Y producto de que quedaba uno positivo y uno negativo,
porque en el fondo el que quedaba negativo le robaba el electrón y le decía ven para acá y se llevaba el electrón nomás y el otro jodía. Ellos quedaban con cargas opuestas, y las cargas opuestas se atraen, no solo en el amor, ¿ya? En la química también se atraen las cargas opuestas. Entonces, producto de esto se formaba una interacción electroestática, que en el fondo no es nada más que un enlace iónico. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos este compuesto iónico, que en el fondo es esto, por ejemplo el cloruro de sodio, la sal, que es un anión de cloro y un catión de sodio, que cuando entran en disolución, la disolución o el solvente lo que hace es romper las interacciones del soluto, no sé si lo recuerdan, y separar esta cuestión. Es decir, ya, uno para acá y el otro para allá. Entonces el solvente va a rodear las partículas estas por separado y se va a romper esto en la solución. Se va a romper esta unión que había entre ambos iones, y como son cargas, esta solución va a tener las cargas libres para poder transmitir la electricidad. Entonces de ahí viene la palabra electrolito. ¿Ya? La electricidad lo que hace es agarrar las cargas y repartirlas como ellos, como en el fondo, como el sentido de la conducción eléctrica lo determine. Pero estas son las sustancias electrolíticas, y principalmente nosotros vamos a hacer la vinculación directa entre sustancia electrolítica y compuestos iónicos. ¿Qué pasa? Que ocurren otros fenómenos de solvatación en las que participan algunas sustancias que no son iones. Son, por ejemplo, compuestos moleculares, como la glucosa, que la glucosa no es un compuesto iónico. De hecho, todos sus enlaces son enlaces covalentes. Y igual, de la misma forma, se va a disolver. El tema es que cuando se disuelve, no se rompe. ¿Ya? Por cada partícula de glucosa que yo tiro a la solución, se va a disolver la misma cantidad. En cambio, y aquí les pido por favor que tengan ojo, si yo tiro una partícula o una partícula de cloruro de sodio, que nosotros sabemos que en el fondo el cloruro de sodio es esto entero, cuando entre en disolución se va a romper y yo ya no voy a tener una partícula, voy a tener dos, ¿cierto? Voy a tener el positivo que se fue para un lado y el negativo que se fue para el otro, porque va a haber un rompimiento. Entonces, a partir de eso, se denomina este famosísimo factor de Van Hoff. La clase, el año pasado yo pasé esto al final, después de haber visto las propiedades coligativas, pero me reclamaron mucho porque en el fondo hay mucha gente que se confunden con el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff es algo muy simple, creo yo, ver cuántas partículas realmente yo tendría en disolución. Por ejemplo, si meto el cloruro de sodio, del cual antes habíamos hablado, si yo agarro un cloruro de sodio, un solo compuesto, uno de estos nomás, un cloruro de sodio, y lo meto en una disolución de agua, voy a tener, aquí ya tengo un cloruro de sodio, voy a tener que esta cuestión se va a dividir en sodio y cloruro. Ese era un menos, perdón. Cloruro, ahí está. ¿Ya? Entonces, a partir de un cloruro de sodio, yo voy a generar en disolución dos partículas. ¿Ya? Entonces, el factor de Van Hoff no es nada más que este numerito de acá. ¿Cuántas partículas se generan a partir de una partícula original en disolución? Y ese se llama factor de Van Hoff. Y nosotros lo vamos a ocupar para corregir nuestras propiedades coligativas. ¿Ya? Por favor, eso ténganlo en la memoria y lo vamos a seguir trabajando. No se desesperen si es que le quedan dando vueltas, pero ténganlo como introducción a lo que vamos a ver más adelante. ¿A qué dice acá? Miren, casi siempre hay fórmulas que confunden mucho a las personas cuando ven el factor de Van Hoff. Miren el medio encabezado. Número real de partículas en disolución después de la disociación partido por el número de unidades de fórmula inicialmente disueltas en la disolución. ¿Ya? En el fondo lo mismo que yo les decía. Teníamos en un comienzo una partícula, pero después de la disolución teníamos dos, porque se rompió esta cuestión. Entonces vamos a tener 2 partido por 1, que es 2. Entonces, para el caso del cloruro de sodio, el factor de Van Hoff es 2. ¿Ya? Para otros compuestos iónicos, como por ejemplo el cloruro de magnesio, que el cloruro de magnesio tiene esta fórmula, cloruro de magnesio así, Cl2, y el magnesio, me comí la G,
¿Qué tenemos en ese compuesto? Tenemos que un átomo de magnesio se une a 2 átomos de cloro, ¿ya? Es un compuesto iónico también, que cuando entre en disolución va a liberar un átomo de magnesio con carga 2 más, ¿cierto? Y 2 átomos de cloro, 2 iones. Entonces, ¿cuántas partículas va a liberar esta cuestión cuando entre en disolución? 3. Para el caso del cloruro de magnesio, su número de Van Hoff, o el factor de Van Hoff, es 3 partido por 1, que es lo mismo que decir 3. ¿Ya? Así que eso por ahora. Vamos a practicarlo y le van a encontrar más sentido ahí, pero este numerito es súper importante porque nos va a tener que corregir nuestras propiedades coligativas. Nuestras propiedades coligativas en su mayoría dependen de este número también. ¿Y qué pasa con aquellas soluciones, con aquellas sustancias que no se rompen? Como la glucosa, que no se rompe. Dice, no, yo meto una partícula, después de la disolución va a haber una partícula también. En ese caso sería 1 partido por 1, 1. O sea que no hay que corregir nada en ese caso. Así que muy atentos con las características del soluto para los ejercicios de propiedades coligativas, ¿ya? Entonces, y como yo les decía, el I, o este factor de Van Hoff, va a ser 1 para todos los no electrolitos, es decir, todas aquellas partículas que no se rompen en disolución van a seguir teniendo el número 1. Para los electrolitos fuertes, como estos que están aquí, que son la mayoría de los compuestos iónicos, el I va a ser 2. ¿Ya? Y para los electrolitos fuertes de tipo como este, vamos a tener que el I va a ser 3, porque en este caso tenemos aquí, por ejemplo, 2 cloro más un calcio. En ese caso son 3. El tema y el problema que nos generan estos otros casos es cuando tenemos aniones o cationes que son compuestos. Que ahí yo tengo sí que decirles que vamos a estar frente a un problema, porque por ejemplo, en esta sustancia de acá, que es el nitrato de potasio, nitrato de potasio, tenemos un problema, porque esto es un compuesto iónico, efectivamente, pero el catión es el potasio, hasta ahí ni un problema, pero el anión es toda esta cuestión, que es el anión nitrato, ¿ya? Entonces cuando esto se divide por un lado para el potasio y por el otro lado se divide para el nitrato, ¿ya? Y eso nos genera un problema porque tenemos que saber ver que esto es el anión, es decir, que esto es una partícula, el potasio es otra partícula, al final son 2 partículas que se generan producto del nitrato de potasio, entonces el factor de Van Hoff es 2, ¿ya? Yo sé que por ahí nos pueden generar muchos problemas, pero necesito que empiecen a familiarizarse con este tipo de aniones, como por ejemplo el anión nitrato, en este caso queremos el sulfato también, los vamos a ir trabajando. Van a aparecer muchos los ejercicios y los voy a decir explícitamente cuando ahí aparezcan, pero yo entiendo, y me ha sido una pregunta recurrente, que a veces dicen, pero profe, si aquí no hay 2 átomos, tenemos potasio, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, puede confundirnos, ¿ya? Esto lamentablemente es parte de lo que vamos a ir viendo sobre la marcha de los ejercicios, porque reconocerlo, ¿ya? Así que paciencia cuando aparezca eso, paciencia. Y bueno, ahí tenemos la clásica corrección de las propiedades coligativas producto del factor de Van Hoff. A la fórmula vamos a tener que agregarle allá esa I, que va a ser el factor de Van Hoff, ¿ya? Al que no le haya hecho sentido nada de lo que acabo de decir, créame que cuando lo veamos en los ejercicios va a hacer más sentido, ¿ya? Paciencia. Entonces, hablemos ahora de propiedades coligativas. Nosotros tenemos ciertas propiedades que eran más o menos establecidas, que nosotros habíamos visto desde la básica, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los estados de la materia, los cambios en los estados de la materia. ¿Se acuerdan que había un punto de fusión, que era el paso de sólido a líquido? Había un punto de ebullición, que era el paso de líquido a gaseoso. Había un punto de condensación, que es de gaseoso a líquido, y así sucesivamente habían varios cambios de estado. Y cada sustancia tiene definida en qué temperatura se producen esos cambios de estado, ¿no? Por ejemplo, en el agua, nosotros sabemos que el paso de sólido a líquido, que es la fusión, ocurre en 0 grados. Y el paso de líquido gaseoso ocurre a los 100 grados. Eso en el fondo porque la escala de Celsius se tomó en referencia a esto. Por eso calza tan perfecto. Con otros compuestos no es tan perfecta la cosa y tenemos números distintos. Por ejemplo, el
Hay metales que tienen arriba de 1000 grados el punto de fusión. Entonces cada sustancia va a tener establecidos sus cambios de estado, los puntos en los cuales se produce el cambio de estado. El tema es el siguiente, y espero que me sigan con esto. La fusión que yo tengo en este caso del agua ocurre a los 0 grados Celsius, ¿ya? Si es que yo me paso de ahí para abajo, esta cuestión se me va a hacer hielo, y si me paso de ahí para arriba voy a tener agua líquida. El tema es que puedo tener otra sustancia como el cloruro de sodio, que la sal, que nosotros siempre la vemos sólida porque en realidad tenemos que llegar a 800 grados Celsius para que esta cuestión se ponga líquida, ¿ya? No es lo mismo tenerla líquida en disolución que tenerla pura en estado líquido, ¿ya? Nosotros normalmente no vemos la sal en estado líquido en pura, ¿ya? A nadie se le ha puesto el salero líquido, así sin nada más. Entonces tenemos dos puntos de fusión completamente distintos. Mi pregunta es, si agarramos estas dos cuestiones y las juntamos en un vasito, que nos va a quedar bastante feo, ¿eh? Miren el color que feo que tiene. ¿Cuál va a ser el punto de fusión? ¿Va a ser 0 o va a ser 800 o va a ser una cuestión intermedia? ¿Cómo lo haríamos? Y en el fondo esos son lo que definen nuestras siguientes propiedades coligativas. Miren las que vienen ahora. Tienen un nombre bastante curioso, pero en realidad son fenómenos bastante simples. Por ejemplo, el aumento bulloscópico es simplemente decir que si yo tengo un solvente, como por ejemplo el agua, y le agrego partículas de soluto, su temperatura de ebullición va a subir un poquito, ¿ya? ¿Y cuánto va a subir? Bueno, va a depender primero de una constante que va a tener el solvente, ¿ya? Todo solvente tiene su propia constante, pero además va a depender de la cantidad de soluto que tenga disuelto, ¿ya? Si yo agrego más soluto, va a subir más el punto de ebullición. Y bueno, si agrego menos, va a subir un poquito menos. Entonces, este delta T, que es básicamente el cambio, la magnitud del cambio, ¿ya? Si nosotros tenemos un punto de ebullición original, ¿cuánto va a subir? Ese va a ser el resultado de esta fórmula. No es el nuevo punto de ebullición. El nuevo punto de ebullición vamos a tener que agarrar el punto de ebullición antiguo y sumarle este valor que nos va a dar acá, porque este es el resultado del cambio. Eso significa el triangulito que está allá, ¿ya? Entonces el delta T, o este triangulito, corresponde al cambio a partir de la temperatura inicial. La K corresponde a esta constante que yo les daba, una constante ebullioscópica, que va a ser para cada solvente. Y la M corresponde a la concentración molal, molalidad. ¿Recuerdan? Moles partido por kilogramo de solvente. Entonces, en base a eso, yo voy a tener la magnitud del cambio. Pero a mí me falta una cuestión acá, ¿cierto? Que es lo que yo estaba dando la lata al principio, que yo les decía que este es el valor que debe ser corregido por el famoso factor de Van Hoff, ¿ya? Si es que una sustancia no electrolítica, va a ser el resultado así tal como está. Pero si tenemos una sustancia electrolítica, vamos a tener que corregirlo y multiplicarlo por la cantidad de partículas reales. No está puesto en esta fórmula originalmente, pero eso que yo dibujé es ahí, que es el factor de Van Hoff, que va a estar multiplicando este valor, ¿ya? Entonces tenemos el aumento bulloscópico, que dependía de una constante bulloscópica que es propia de cada solvente, y aquí hay una lista de hartos solventes, y cada uno tiene su propia constante ebullioscópica. Por ejemplo, ahí está el agua, 0,513, ¿ya? Puede ser mayor o menor dependiendo de otros tipos, pero el agua, ahí está. Si es que yo tengo una solución cuyo solvente es el agua, la K va a ser ese valor. Si es que yo cambio el solvente, voy a tener que cambiar ese valor. Pero no depende la K del soluto. Puede ser cualquier soluto. Puede ser sal, cloruro de sodio, puede ser cloruro de magnesio, da lo mismo. La K va a ser correspondiente al solvente. Si el agua pura tiene su punto de ebullición a 100 grados Celsius, cuando se encuentra a presión atmosférica, ¿ya? Si agregamos un soluto hasta alcanzar una concentración 2 molal, y consideramos que la constante bulloscópica del agua era de los 0,513, vamos a ocupar esta fórmula para reemplazar. La constante es 0,513 y la concentración molal es 2. Entonces, simplemente multiplicamos esas dos cosas, 0,513 por 2, y la magnitud del cambio en este caso sería 1 grado
con 1,026 grados. Ese es el valor del cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que era 100 originalmente, ahora aumentó un grado, 0,026, entonces me va a quedar 101,026. Espero que me sigan ahí. Por supuesto, aquí estábamos hablando de un compuesto hipotético que no fuera electrolítico. Si fuera electrolítico, nosotros tendríamos que poner ahí el famosísimo factor de Van Hoff. Tendríamos que corregir esto porque yo les aseguro que si se le olvida hacerlo, la alternativa incorrecta va a estar ahí, ¿cierto? Así que recuerden el factor de Van Hoff, vamos a trabajar con él en los ejercicios. Espero que me sigan, sobre todo con la idea de que el valor que obtienen de esta cuestión es el cambio. Es 1 grado, pero no es que la temperatura de ebullición nueva sea 1 grado. Ahora hay que sumarle eso, porque ese aumento bulloscópico, hay que sumarle ese valor a el punto de ebullición original, que es básicamente lo que viene ahora. Para establecer esta magnitud, en el fondo nosotros consideramos el valor absoluto de esto, porque es el cambio, y que recordar que el valor es la magnitud del cambio y corresponde darle signo positivo. Nosotros tenemos que darle signo positivo porque en este caso es un aumento bulloscópico. Siempre va a subir la temperatura de ebullición, no va a bajar. En el caso del aumento bulloscópico. Si bien las constantes se trabajan, o se deberían trabajar en grados Kelvin, el valor también puede ser en grados Celsius porque en el fondo nosotros estamos hablando del cambio. Así que aumentar 1 grado Kelvin, 1 grado Celsius, en este caso da lo mismo, son magnitudes equivalentes aun cuando no corresponden a la misma, a la misma temperatura. ¿Con eso qué quería decir con eso? Quiero decir que 1 grado, una diferencia de 1 grado Kelvin y la diferencia de 1 grado Celsius es lo mismo. Aunque no es lo mismo decir 100 grados Celsius que 100 grados Kelvin. Ya, espero que trabajen un poco si es que no le entienden eso, que vean, lo busquen y busquen la diferencia entre la escala de Kelvin y de Celsius. En base a esto, nosotros podemos concluir que si le metemos sal de mesa a un volumen de agua, por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua y me pongo a echar sal y lo disuelvo, esa solución o esa agua ya no va a estar ebulliendo a los 100 grados. Va a tener que necesitar un poquito más de temperatura para poder ebullir o hervir, ¿ya? Y va a depender de la cantidad de soluto. Por otro lado, esa fue nuestra primera propiedad coligativa, tenemos el descenso crioscópico, que es exactamente lo mismo, pero todo lo contrario. La misma fórmula, igual, pero esta representa el cambio negativo que tiene la temperatura o el punto de fusión. ¿Ya? A medida que aumentamos la cantidad de partículas disueltas o de soluto, la temperatura de congelación va a ir bajando. Y vamos a calcular en el fondo con el delta T, o el cambio, la magnitud de este cambio, que va a ser igual a una constante crioscópica, que no es la misma que la bulloscópica, aun cuando cumple la misma función, multiplicada también por la concentración molal de el soluto. Entonces, ahí tenemos definida nuestra fórmula, que es exactamente igual, pero aquí falta algo, ¿cierto? ¿Qué falta? Faltaría corregir por el factor de Van Hoff. Pongámoslo ahí, que no se nos olvide, porque en el fondo, dependiendo del tipo de sustancia, o si se rompe o no esta sustancia, que puede ser un electrolito, vamos a tener que multiplicar esa fórmula para obtener la magnitud del cambio. La misma lógica, esta es la magnitud del cambio y no es la nueva temperatura de fusión. Es cuánto cambia esa temperatura. Otra tablita muy similar a la anterior, pero esta vez son las constantes crioscópicas, ¿ya? Para el caso del agua, que está ahí, la constante crioscópica es 1,86. No es lo mismo que la anterior. Y todos los solventes van a tener su propia constante crioscópica. El agua pura va a tener un punto de congelamiento o de condensación de 0 grados Celsius. A esa temperatura nosotros sabemos que el agua pura se vuelve hielo. Si agregamos soluto hasta alcanzar una concentración 2 molal y consideramos la constante crioscópica como 1,86, la magnitud del cambio es la multiplicación de estos dos valores, ¿cierto? Ahí está. Y cambiaría nuestra nueva temperatura de fusión o de congelamiento, disminuiría o bajaría 3,72 grados Kelvin o Celsius, en caso del cambio da lo mismo, y nuestra nueva temperatura sería menos 3,72 grados Celsius. ¿Ya? En el fondo porque se lo tuvimos que restar al 0. Entonces, esa es nuestra definición de descenso crioscópico. Lo mismo
tendríamos que considerar el factor de Van Hoff acá si fuera un compuesto electrolítico. Por favor, no se olviden del factor de Van Hoff. La misma lógica, el valor del cambio, nosotros hablamos del valor, el resultado es el valor absoluto del cambio. Nosotros tenemos que darle el sentido negativo porque es un descenso crioscópico. Va a bajar la temperatura de fusión. ¿Ya? Y lo demás es la misma cuestión. Nosotros cuando agregamos sal a un volumen de agua, nosotros sabemos que el agua, si estuviera solita, se congelaría a 0 grados Celsius. Pero si tiene sal, ya no se va a congelar a 0 grados Celsius, va a tener que bajar mucho más la temperatura para que esta cuestión se congele. Y eso tiene una utilidad bastante práctica, que es cuando, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando están en lugares muy fríos, le echan sal al hielo. Cuando se produce la disolución de la sal con el agua que está ahí, en el fondo va a tener que bajar mucho más la temperatura para que esta cuestión se congele, y eso evita que se formen capas de hielo en las pistas de los aeropuertos, cosa que es muy peligrosa, ¿ya? Entonces hay países mucho más fríos que el nuestro donde venden en la ferretería así unos sacos de sal para que la gente las tire y se deshaga del hielo, porque una vez que se produzca la disolución, este punto de congelación va a disminuir y va a ser más difícil en el fondo que se forme hielo. Ya, esto son las primeras dos propiedades coligativas. Veamos algunos ejercicios porque son bastante fomes sin ustedes en vivo. ¿Cuál es la variación del punto de ebullición del agua de una solución acuosa que es, en el fondo tiene esa concentración que es 1 mol por kilogramo de cloruro de sodio? Y aquí está la constante del agua. ¿Qué sabíamos nosotros? Sabíamos que la magnitud del cambio, o que nosotros le ponemos el delta T, es igual a la constante por la molalidad. ¿Ya? Nosotros afortunadamente aquí tenemos todos los datos disponibles. ¿Tenemos la constante? Sí, que es 0,52. Y tenemos también la molalidad, que sería 1. Entonces así nosotros diríamos, ya esta cuestión es 0,52. Ningún problema, todos nos abrazamos. Está listo el ejercicio. Perdimos 10 segundos en hacer este ejercicio PSU, pero lo hicimos mal. ¿Por qué lo hicimos mal? Porque esto es cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa con el cloruro de sodio? El cloruro de sodio, cuando entre en disolución acuosa, va a tener una partícula de sodio y va a tener una partícula de cloro o cloruro. Entonces, en esta disolución yo voy a tener, por cada partícula de cloruro de sodio, voy a tener 2 partículas reales que se van a formar en la disolución, que es una el cloro y la otra el sodio. Entonces mi factor de Van Hoff va a ser igual a 2. ¿Qué significa esto? Que mi fórmula, que iba re bonita, que va súper bien, tiene que ser corregida o multiplicada por el factor de Van Hoff, es decir, todo esto multiplicado por 2. Entonces este valor, que es 0,52, va a ser el doble, que es 1,04, ¿verdad? El doble de 0,52, 1,04. Entonces ahí recién yo tengo mi resultado correcto, que es la alternativa B. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es un ejercicio DEMRE oficial, la 0,52 está ahí. El que no se acordó del factor de Van Hoff va a tener la alternativa incorrecta ahí, así que por favor recuérdenlo. Esto es un ejercicio DEMRE oficial. ¿Ya? Los tíos del DEMRE nos ponen la trampita para que caigamos. Vamos con esta. El descenso crioscópico de una solución depende de la concentración de soluto expresada en masa de soluto en gramos, en una masa de 100 gramos de solución, masa de soluto en gramos en un volumen de 100 ml de solución, volumen de soluto en un volumen de 100 ml de solución, cantidad de soluto en una masa de 1 kilo de solvente y la cantidad de soluto en un volumen de 1 litro de solución. Me imagino que ustedes ya están viendo que estos son porcentajes: porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, molalidad y molaridad. ¿Ya? ¿Cómo era la fórmula del descenso crioscópico? Era el delta T es igual a la constante crioscópica por la molalidad. La M minúscula es molalidad y la M mayúscula es molaridad. Entonces, la respuesta es molaridad, que recuerden ustedes que son los moles
partidos por los kilogramos de solvente, ¿ya? Así que alternativa de molaridad. Ahí está. Es simplemente una pregunta de definición. También esta pregunta apareció en un modelo de EMRE oficial. Ejercicio 3. En el contexto de las propiedades coligativas de las soluciones, el descenso del punto de congelación se relaciona directamente con la constante crioscópica, es inversamente proporcional a la concentración molar del soluto o es numéricamente igual al punto de ebullición. ¿Qué me dicen acá? Se relaciona directamente con la constante crioscópica. Tenemos nosotros nuestro descenso crioscópico, que va a ser el delta T, que es la constante multiplicada por la molaridad, ¿cierto? También tenemos el factor de Van Hoff en caso que sea necesario ocuparlo. Entonces, se relaciona directamente con la constante crioscópica. Si aumenta la constante crioscópica, ¿aumentará también el descenso crioscópico? Sí, si yo multiplico esto por 2, ese también se multiplica por 2, proporcionalidad directa. Estamos con la 1. ¿De acuerdo? ¿Es inversamente proporcional a la concentración molar del soluto? ¿Proporcional directa o inversa? Es directa, porque si aumenta la molaridad, también aumentaría el descenso crioscópico. Entonces, esta no va, ¿cierto? Es una proporcionalidad directa en este caso, no una proporcionalidad inversa. Ahí está el problema de la 2. ¿Es numéricamente igual al aumento del punto de ebullición? ¿Es numéricamente igual esto que el aumento ebullioscópico? Yo estoy de acuerdo que la fórmula es igual, pero recuerden que las constantes no son iguales. La constante ebullioscópica del agua no es la misma que la constante crioscópica del agua, así que el valor numérico de toda esta cuestión no tiene por qué ser igual. Y de hecho no va a ser igual porque la constante cambia, aun cuando la concentración de soluto sea la misma. La constante es una para el aumento ebullioscópico y otra para el descenso crioscópico. Así que ojo piojo con eso. La 3 no va porque no es numéricamente igual. La fórmula es igual, pero el número no. Así que nos quedamos con la A. Alternativa A, solo 1. ¿Ya? 4. Se dispone de 100 mililitros de una solución acuosa 1 molar, o 1 mol por litro, que es lo mismo, de un soluto X. Esta solución se prepara en 2 porciones de 50 ml. Se separa en dos porciones de 50 ml en cada uno de los vasos. Teníamos 100 ml que se dividieron en 50. Luego a uno de los vasos se le agregan agua, solamente agua, hasta completar 100 ml. Al respecto, es correcto afirmar que el vaso 1 tiene igual cantidad de X, que es el soluto, que la solución inicial y distinta al vaso 2. El vaso 2 tiene una cantidad X, tiene igual cantidad de X, que la solución inicial. Yo ocupo lente, no veo nada en este momento. El vaso 1 tiene igual molaridad que la solución inicial. El vaso 2 tiene distinta molaridad que la solución inicial. Y el vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2 y ambos distinta que la solución inicial. ¿Cómo vamos acá? Tenemos 100 ml de la solución inicial y esta solución tiene una concentración que le vamos a poner C. Tiene C, que es la concentración, y tenemos X, que es el soluto, y en este caso yo denomino X la cantidad de soluto. Quiero que vean lo siguiente. Cuando yo tengo un vasito de jugo, un jarro con jugo, y sirvo 2 vasos, esos 2 vasos que voy a tener van a tener la misma concentración del jarro, ¿cierto? Porque en el fondo estoy dando la misma cantidad de solvente y de soluto en proporciones, ¿cierto? Pero la cantidad de soluto la estoy dividiendo. No sé si me siguen con eso. Si yo tengo una cantidad X de soluto y reparto esta cuestión en la mitad, voy a tener que la cantidad de soluto va a ser X partido por 2, si es que yo partí esto en la mitad, aun cuando la concentración va a ser la misma, ¿cierto? Para ambos. Recuerden que la concentración es la relación que hay entre soluto y solvente. Entonces, si yo reparto el mismo jugo en 2 vasitos, estoy repartiendo jugo con la misma concentración, ¿cierto? Entonces, el vaso 1 tiene igual cantidad de X
que la solución inicial? No. Tiene de hecho la mitad de X. ¿Y es distinta del vaso 2? No. Tiene la misma cantidad de X, aun cuando la concentración después varió porque a este se le agregó más agua. Es decir que después de agregar agua, perdón, en el desorden, disminuyó la concentración, ¿cierto? Porque le agregaron el doble de agua. El vaso 2 tiene igual cantidad de X que la solución inicial. No. De hecho, tiene la mitad, ¿cierto? Porque en el fondo nos llevamos la mitad de X para un lado y la mitad de X para el otro. El vaso 1 tiene igual molaridad que la solución inicial. El vaso 1 no, porque el vaso 1 en un principio tenía la misma concentración que la misma molaridad, pero después se agregó agua. Entonces disminuyó su concentración a la mitad, porque se agregó el doble de agua, o se llevó hacia el doble de agua. El vaso 2 tiene distinta molaridad que la solución inicial. El vaso 2 tiene la misma molaridad porque tiene la misma concentración. En el fondo es parte de la misma solución que se sacó una porción de ella. El vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2, sí, y ambos distinta que la solución inicial, y ahí está la alternativa correcta. Los dos tienen la mitad en relación a la solución inicial, pero tienen la misma entre ellos porque cada uno se llevó la mitad para su lado. Así que era la alternativa E. ¿Ya? Y les dejo planteado el último, bastante aburrido hacer los ejercicios en ustedes, los extrañé en la clase de hoy. A una atmósfera de presión, la temperatura de ebullición de una solución acuosa, 3 moles por kilogramo de un soluto no iónico y no volátil, considerando que la constante ebullioscópica es 0,52, el agua, es, y ahí saquen su respuesta, fácil el ejercicio que queda pendiente hoy. Ojo con eso, subrayemos al tiro lo importante acá, no iónico y no volátil. Nos está dando la respuesta ahí mismo. Ya muchachos, muchachas, lamento mucho que esta clase no haya sido en vivo. Nos vimos tanta materia, los ejercicios los recorté, vamos a ver más ejercicios la próxima semana porque es muy fome o muy aburrido estar aquí solo viendo los ejercicios. La idea es que ustedes vayan ahí opinando. Esa es la idea de estas clases. Así que nos vemos la próxima semana, espero que sea en vivo y pónganle al estudio. Ya nos vemos el próximo martes. Que estén muy, pero muy bien. Chau, chau.